gran papel, un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir. No bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo de mar. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna. Gracia te durará, inagotable. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Bienvenidos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Un gran escultor, talló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario, pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado desde allí miró a Jesús, pero sus lágrimas no las pudo contener, y porque esa era la forma de mirarlo. Sí, Señor, Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, levantarme, aleluya. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. El más grande evento, el más grande evento para la humanidad fue aquel gran día en el Calvario, porque el mismo Dios fue quien descendió y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos echados de la gloria celestial, pero Él un camino proveyó, y por su sangre ahora podemos regresar. Gracias, Señor, quiero mi día en el Calvario,
que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Señor, quiero mi día en el Calvario. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí. O levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive. O levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Un nuevo Efesio, hubiera desmayado yo, hubiera desmayado yo, si no creyere que veré a mi eterno Redentor, al que mis fuerzas renovó para seguir hacia perfección. Por eso no descansaré, por eso no descansaré, hasta que Cristo sea en mí esas virtudes desplegar. Desde fe, amor fraternal, piedra de corona, y descenderá. Este es un nuevo Efesio, y este es un nuevo Efesio, y un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es, y este es un nuevo Efesio. Y un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Aleluya, para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Gloria a Dios, gracias a Dios, bendito su nombre. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a leer su palabra en esta mañana en el libro de los Salmos. Les pido que me acompañen en el capítulo 49. Gloria a Dios. Salmos, capítulo 49. Lo leeremos como cada devocional. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia.
¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Este su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras Él su gloria. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Aleluya. Leamos juntos el versículo 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias porque perecen. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Bien, seguidamente vamos a pasar a escuchar el mensaje en esta mañana. Seguiremos escuchando ese mensaje. No te apoyes en tu propia prudencia. Y el profeta dice así. Quiero tomar como texto del 5.º versículo. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, este es un texto muy extraño para el día en que estamos viviendo, porque hoy el énfasis ciertamente es puesto en la educación y sobre nuestro propio entendimiento de las cosas. Es un día de conocimiento, pero encontramos aquí que esta declaración tan extraña como otras escrituras tiene su lugar, y confiamos que Dios nos permitirá ver cuál es ese lugar. Hoy en día enviamos nuestros niños a la escuela para que obtengan entendimiento. Luego, cuando terminan con la escuela primaria, los enviamos a la escuela secundaria para un mejor entendimiento de conocimientos. Luego, cuando terminan allí, algunos jóvenes aún son lo suficiente afortunados para la universidad y pasar por la universidad para contemplar su educación y su entendimiento de los conocimientos. Lo que a ellos se les requiere muchas veces para conseguir un trabajo, se necesita tener por lo menos entendimiento de la secundaria o una educación de universidad o demás. Sin embargo, el sabio Salomón nos dijo que no nos apoyáramos en eso, en nuestra propia prudencia. No aprendan de estas cosas,
y nos preguntamos por qué Él diría tal cosa como esta. Normalmente es porque nuestro entendimiento moderno usualmente es la base de la sabiduría del hombre, la cual es contraria a la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que Salomón estaba tratando de aconsejarle a sus hijos. No era que fueran analfabetos, sino que no se apoyaran en su prudencia. Y yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si nosotros le dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios que está bien tener una educación, no hay nada en contra de eso, pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínese hacia la palabra y dejen a un lado la educación. ¿Ven? Por causa de la palabra. Y la educación durará y le brindará un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual. Pero eso está bien, lo cual probablemente le será de gran ayuda. Le ayudará en lo económico y en su sustento, y le hará mejor la vida. Pero recuerde una cosa, hijo mío, tienes que morir. No importa cuánta educación adquieras, cuánta cultura puedas acumular. Sin embargo, tendrás que enfrentar la muerte porque escrito está, el hombre debe morir y después de esto, el juicio. Y Dios, cuando la muerte no es tan grave, pero llegar al juicio es la parte crítica. Ahora, uno puede morir, pero después de esto, el juicio, y Dios no le va a preguntar a uno cuánta educación obtuvo cuando estuvo aquí en la tierra, ni cuánto conocimiento acumuló. Que si uno tiene su licenciatura en letras o cualquier título que pudiera haber tenido aún como ministro, eso no le será requerido. Pero sí le será requerido a uno lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Allí es donde está el requisito. Y es que su educación está bien, pero la palabra de Dios es vida. Mi palabra es vida. Y conocerla es vida. Y él dijo, conocedle a él. Él es la palabra. Así que uno solo puede conocerlo a Él a través de la palabra, porque Él es la palabra. Y esa es la única manera que uno lo conocerá, es por su palabra. Alguien pudiera llegar y decir, este es Dios, o ese es Dios, o ese es Dios, o esto es lo correcto, y eso es lo correcto. Pero nosotros regresamos a la palabra, la cual es la verdad. Y la palabra es como la estrella polar. Es una estrella fija. No importa en qué dirección el mundo esté flotando, esa estrella polar está centrada con la Tierra. Uno cuadra su brújula con la estrella polar. Ella siempre está en el centro de la Tierra. Otras estrellas flotan igual que el mundo, pero la estrella polar permanece estable. Ahora, la brújula es el Espíritu Santo y el poste de amarre. El poste de amarre sería la estrella polar, así que el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra. El Espíritu Santo nunca lo guiará a otra cosa sino a la palabra de Dios. Así que, ¿cómo pudiera un hombre aceptar un credo cuando es contrario a la palabra y todavía decir que él tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo guiará a uno contrario de eso. Se necesita el Espíritu Santo para apuntarlo a uno hacia la palabra, porque Él es la palabra. Es la palabra y Él solo puede, como el imán en la brújula solamente está fijado hacia el polo norte. Es la única dirección hacia donde puede atraer. Cuando el Espíritu Santo es el autor y el escritor y el vivificador de la palabra, ¿cómo pudiera apuntar a la persona hacia algo distinto que la palabra?
Entonces, cuando una persona dice que tiene el Espíritu Santo y acepta algo contrario a la palabra, eso muestra que no es el genuino Espíritu Santo lo que él tiene. ¿Ven? Puede ser un espíritu, yo no discutiría eso, pero no es el Espíritu Santo de Cristo. Ahora, ustedes saben, muchas veces ellos reciben los espíritus el uno del otro, y entonces eso los pudiera apuntar, por decir, a un grupo de hombres hacia una cierta cosa, pero eso no apuntará hacia Cristo. Pero el Espíritu Santo siempre apunta hacia Cristo. Y Cristo es la palabra. Nosotros vemos esto tan claro en la Biblia, o lo veo yo. Quizás esté equivocado, pero en mi manera de pensar. Pero no creo que sea así. Porque esto de no te apoyes en tu propio entendimiento de las cosas, si uno se inclina a su propio entendimiento, entonces es seguro que se saldrá del camino correcto. Uno no se puede apoyar en la prudencia de alguien más cuando se trata de vida. Para encontrar vida, uno se tiene que apoyar en la palabra. Eso es vida. Vemos esto desde el principio. Es tan claramente dado a conocer a nosotros desde el principio que Dios le dio su palabra a su primera familia en la tierra, por la cual debieran vivir, solo debían vivir por su palabra. Ahora, eso no era con respecto al alimento que comían y demás, sino que por medio de su palabra era que ellos vivirían eternamente, y mientras ellos guardaron esa palabra, ellos vivieron eternamente. Pero al ser mal colocada la primera pequeña frase de esa palabra, la cadena entera se rompió y la raza humana fue sometida a muerte. ¿Ven? Ahora notamos, Eva, que sin duda era una persona inteligente, la primera después de Adán. ¿Cuál era el Hijo de Dios? Y Eva, ciertamente, estando en ese lugar donde no había existido pecado, no había lugar para el pecado. Ella ciertamente debió haber tenido un maravilloso concepto de lo que era Dios, porque cada día por la tarde ella y su esposo caminaban en lo fresco del huerto, atardecer, y hablaban cara a cara con Dios. Qué cosa tan irrazonable que una persona que caminaba cara a cara con Dios todos los días y luego se desviara al razonamiento de algo que causó que ella razonara en sentido opuesto de la palabra de Dios. Todavía lo tenemos. Ellos tan fácilmente razonan contrario a la palabra de Dios, después de haber estado en la presencia de Dios manifiesta. Viendo la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios manifiesta. Borrachos y pecadores viniendo al altar y siendo convertidos y ser hechos nuevas criaturas en Cristo. Gente de mala fama convertidos en damas y caballeros, y luego desviarse de esa cosa bendita que los guió a esta vida. Y luego ser pervertidos, yéndose tras alguna clase de credo para llegar a ser más popular, o entrar en lo que ellos llamarían una mejor clase de gente. Pues ustedes ya están en la mejor clase que existe, hijos e hijas de Dios. Pues a mí me gusta mejor esa compañía que estar con todos los reyes y potentados y todo lo demás.
Denme ese grupo de gente humilde, aunque no puedan distinguir entre diestra y siniestra, con tal que conozcan a Dios y lo aman y le sirvan a Él. Para mí esa es la gente famosa del cielo. Sí, Señor. Ahora, pero encontramos que Eva fue fácilmente persuadida por Satanás. Parte de la palabra de Dios, y ella se apoyó en su propia prudencia, porque Satanás le había proyectado algo a ella que no cuadraba con su verdadero entendimiento de Dios. Pero a ella le fue dicho algo diferente por el enemigo, Satanás, y ella lo creyó. Ahora, encontramos los resultados de esto. Dio toda la raza humana en muerte, porque la primera madre en la tierra se apoyó en su propia prudencia, contrario a la palabra de Dios, y hundió a toda la raza humana en muerte. Ahora, ¿creen ustedes eso? Esa es la palabra. Pues una mujer siempre es iglesia en la Biblia, es tipo de la mujer. Y una iglesia hoy puede aceptar una cantidad de dogmas o credos y hundir a la congregación entera en una separación de Dios. Esas personas que adoptan esas cosas en lugar de la palabra de Dios son igual que Eva, y ha sido hecho vez tras vez al grado que tiene a toda esta generación sumergida en oposición a la palabra de Dios. Y cuando la palabra es manifiesta, que la palabra es revelada, ellos no la aceptan, y la razón de no hacerlo es porque se apoyan en su propia prudencia. Esta iglesia fue edificada aquí, es un lugar hermoso, es una gran organización, ella es miembro de un gran cuerpo de personas. ¿Por qué no deberíamos pertenecer a eso? Yo confiaré en eso. No confíen en su propia prudencia, mas confíen en la palabra del Señor. Ahora, eso finalmente terminó en muerte para toda la raza, como dije. Y el que ahora para la mayoría de las personas que se apoyan en su propia prudencia, sus dogmas y credos, y todo eso, afirmando la palabra de Dios, no es completamente la verdad. Parte de ella es inspirada y la otra parte no. ¿Cómo pueden ustedes tener fe en la Biblia si una parte es inspirada y otra parte no? Si una cita está mal, entonces la cosa entera podría estar mal. Toda tiene que estar correcta, exactamente correcta. Y algunas de estas supuestas perversas escuelas bíblicas donde enseñan la acumulación del conocimiento humano, donde ellos se reúnen y se sientan en un concilio de personas y dicen, ahora miren, los días de los milagros, todo eso terminó en los días de los apóstoles. Muchos hombres, bajo el obispo o los hombres importantes, se sientan allí y dirán, pues, si tan solo estoy de acuerdo con él, no hay duda de que yo pudiera estar próximo en línea para su posición. ¿Vean? Entonces se apoyan en su propia prudencia en vez de pararse bien por la palabra de Dios. Eso es lo que causa estas cosas. Hace algún tiempo yo estaba en un altercado sobre el impuesto sobre la renta. Ellos me dijeron, pues supongo que sus síndicos no son más que títeres. Yo dije, si yo tuviera un síndico en la junta que tuviera una idea diferente y él no se parara, y a mí no me interesa quién sea el que esté hablando, y él no expresara sus propios puntos de vista al respecto, yo le expulsaría de la junta. Sí, señor, aunque fuera contrario a mi propia creencia, yo quiero que él exprese lo que él piensa que es correcto. Por eso es que lo tengo a él allí, para ver lo que él dice al respecto. No obstante, tenemos eso. Fíjense, Jesús dijo en San Juan 10, mis ovejas conocen mi voz.
Una voz, por supuesto, en su palabra. Cuando Él está hablando, mis ovejas conocen mi voz. Para ellas, mi voz ha sido probada ser la verdad. Ha sido vindicada que sí es mi voz. Ahora, fíjense, ellas no están sujetas a seguir mi voz. Ninguna otra voz, ellos no lo harán. Mis ovejas conocen mi voz, mas al extraño no seguirán. En otras palabras, ellas no entenderán una voz teológica que esté enseñando contrario a la palabra. Las ovejas no entienden eso. Igual como el águila de noche que no podía entender el cloqueo de la gallina. Ellos no lo entienden porque él era un águila. Y es igual con un genuino Hijo de Dios nacido de nuevo. Ellos entienden únicamente las cosas que son de Dios. Amén.